¿Sabía que cada que usted siente un corrientazo al tocar a otra persona es porque está cargado positiva o negativamente? A esto se le llama energía estática y nada tiene que ver con su buen o mal humor, sino con la electricidad que recorre su cuerpo a través de los nervios. Una de las recomendaciones para evitarlo es quitarse los zapatos y pisar el pasto, abrazar un árbol o ir a aguas termales, pues los minerales como el azufre, el hierro o el magnesio ayudan al equilibrio eléctrico. Un día me reuní con mi hermano ingeniero electricista Guillermo, con mi hermano ingeniero mecánico Jair y con mi hermana arquitecta Beatriz para escribir un libro que se llama El Buen Vivir, construye vida en tu hábitat. Y en ese libro tratábamos de explicar de una manera muy didáctica por qué cuando yo toco a una persona siento una descarga eléctrica. Y el interrogante de muchos de ustedes es, ¿y de dónde se produce esa energía eléctrica? Esa nota que ustedes acaban de ver tuvo un conocimiento científico de muchos años por los biofísicos, por los biomédicos, por los científicos, y ellos se dieron cuenta que el cuerpo era una masa eléctrica, que nosotros teníamos la capacidad de producir esa energía, y por eso empezaron a investigar métodos diagnósticos muy importantes que vamos a ver ahora más adelante. Pero para hablar de electromagnetismo, para hablar de esa energía del cuerpo, hoy vamos a compartir este espacio con dos personas que se han dedicado a investigar este tema de los campos magnéticos del cuerpo. Uno de ellos viene de Ecuador, el doctor Jorge Mena Flores, y el doctor Gustavo Adolfo Vázquez, y con ellos vamos a estar con unos casos clínicos, con un grupo de médicos que nos acompañan en nuestros parques de la salud para que entendamos cómo es esa historia de la energía, de dónde proviene esa energía. Muchas gracias por estar con nosotros, a nuestros invitados y a nuestras personas que nos van a colaborar en el desarrollo de este tema, pero pensemos cómo llegaron a descubrir y a manejar estas investigaciones que terminaron en resultados médicos como estos. Veamos esta nota. Hoy en Conexión Vital hablaremos de 3 exámenes. El primero es el electrocardiograma. Este registra la actividad eléctrica del corazón. Para realizarlo, el médico limpiará varias zonas en los brazos, las piernas y el tórax y luego fijará pequeños parches llamados electrodos en estas. Los parches se conectan por medio de cables a una máquina que transforma las señales eléctricas provenientes del corazón en líneas onduladas, las cuales se imprimen en papel para ser revisadas por el médico. El electrocardiograma se emplea para saber qué tan rápido está palpitando el corazón, los efectos de fármacos o dispositivos utilizados para controlar el corazón, como el marcapasos, y el tamaño y la posición de las cámaras del corazón. Así como se registra la actividad cardíaca, también se mide la actividad eléctrica del cerebro. Este examen se conoce con el nombre del electroencefalograma. Las células del cerebro se comunican entre sí produciendo pequeñas señales eléctricas llamadas impulsos. Estas son medidas con electrodos que se colocan en el cuero cabelludo. El electroencefalograma se hace para diagnosticar convulsiones y epilepsia y enfermedades cerebrales como el mal de Alzheimer. Para ver qué tan saludables están los músculos y los nervios que lo controlan, existe la electromiografía. El médico introducirá un electrodo de aguja muy delgado a través de la piel dentro del músculo. Esta actividad aparece en un monitor cercano y se puede escuchar a través de un parlante. Y todos estos métodos diagnósticos son básicos para que podamos ejercer nuestra profesión médica. Por eso, ustedes han visto un grupo de invitados que en la mayoría son médicos y pertenecen al área de la salud. Y también quise invitar pacientes para compartir casos clínicos, pero que sean el doctor Jorge Mena y el doctor Gustavo quienes nos hablen un poco
de todas estas historias que hay detrás de la energía del ser humano. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, pues, somos eléctricos. Sin electricidad prácticamente no funcionamos. No podemos tener viabilidad biológica sin un campo eléctrico. Todo el sistema nervioso es prácticamente un cableado dentro del organismo. Y aunque ustedes no lo crean, tenemos 1000 kilómetros de cableado del sistema nervioso que prácticamente constituye un cableado eléctrico. Y como va por líquido, tiene que estar forrado pues con las vainas de mielina o vitamina B para que no exista cortocircuito. Pero donde va un campo eléctrico también hay que decir y explicar que se genera un campo electromagnético. Y nosotros pues con campos magnéticos, con imanes como estos que ustedes pueden ver aquí, la carga negativa, del otro lado la carga positiva, con estos los estudios actuales que se hacen con el doctor Isaac Goiz Durán de México, pues se ha llegado a corregir las desviaciones del pH, porque también hay que decir que está ligado, las reacciones del cuerpo pues producen una descarga electroquímica. Existen canales de calcio que se conocen que descargan y comunican unas células con otras, una sinapsis que se produce nerviosa. Pero esto es importante porque esto es lo que determina en definitiva el funcionamiento del organismo. También ligado a la parte química tenemos desviaciones hacia la extrema acidez o hacia la extrema alcalinidad, y con estos pueden ser corregidos. Y el par biomagnético, pues en definitiva, lo que hace es impactar en una parte del organismo una carga negativa que está extremadamente alcalina con otra positiva, y de este modo recuperar el pH neutro. Pero ¿qué es la neutralidad? El organismo tiene la sangre, que es la que nutre las células, y este está estrictamente en 7365. ¿Por qué está en 7365? Pues así lo ha establecido la naturaleza. Y asimismo otras estructuras del cuerpo, como el ojo, por ejemplo, internamente, o el líquido cefalorraquídeo, también está estrictamente en pH neutro. El organismo tiene procesos para corregir, pero estas distorsiones o desviaciones se pueden producir, por ejemplo, por estrés, por un estilo de vida, por la alimentación también, y nosotros corregimos de esto, pues, y obviamente tenemos que complementar con medidas adicionales. La idea de nosotros poder contarles a ustedes todo este historial médico y todo lo que hay detrás de un caso clínico y de la ciencia médica es darnos cuenta que la medicina tiene mucho que ofrecerle al paciente y que tristemente seguimos escuchando que al paciente se le dice: a usted ya no hay nada más que hacerle, o tiene que tomar esto el resto de la vida, o lo suyo no tiene tratamiento. Vamos a ir a este corte comerciales para que entremos también con nuestro otro invitado, el doctor Gustavo, más nuestros invitados en sala, y poder explicarles a ustedes de una manera sencilla la historia de la electricidad, de la energía, de los campos electromagnéticos, de lo que nos enseñaron nuestros profesores en fisiología, entender que cada célula tiene una carga eléctrica de menos 80 milivoltios que fácilmente se altera por todas esas situaciones que decía el doctor Jorge Mena. Ya regresamos después de este corte comerciales. ¿Sabía usted que el biomagnetismo médico es la medicina del futuro? Una vez se detecta la alteración del órgano, biomagnéticamente el terapeuta realiza la corrección energética del mismo con imanes manuales no electrificados. Esto es medicina para todos. Doctor Gustavo, ¿y en qué consiste todo el tema del magnetismo? Biomagnetismo es una terapia descubierta, es un mecanismo terapéutico de diagnóstico descubierta por el doctor Isaac Goiz Durán. Él es mexicano, aún contamos con su presencia, él imparte aún cursos y está viajando por todo el mundo dando a conocer esta fabulosa técnica. Nosotros
El cuerpo humano es aproximadamente un 70% líquido. Las sustancias líquidas tienen una propiedad que se llama el pH. ¿Qué tan ácido o qué tan alcalino o qué tan neutro es esta sustancia? Para que haya salud, nuestro pH debe ser neutro. Cuando entra un patógeno, bien sea virus, bacteria, hongos o parásitos, estos se alojan en un potencial, bien sea ácido o bien sea alcalino. Lo que nosotros hacemos con estos imanes es empujar estas cargas hacia adentro y al estabilizar este pH normalizamos nuestro interior y así los patógenos ya no van a tener un hábitat para subsistir y el mismo cuerpo se encarga de eliminar estos patógenos. Es bastante efectivo, altamente efectivo para enfermedades producidas por patógenos, virus, bacterias, hongos o parásitos. ¿Y qué tal en las enfermedades degenerativas? Con biomagnetismo nosotros vamos a cerrar la llave que nos está generando esa degeneración. Ha habido casos en donde pacientes con enfermedades regenerativas empiezan a recuperar. Hay temas o pacientes de diagnóstico con regeneración inclusive de hueso. Bueno, yo quiero que doctor Germán Ruiz me adelanta con la paciente, si es tan amable, porque hay historias que es bueno que ustedes conozcan y que ustedes tengan la oportunidad de entender todas las ayudas y todo el equipo interdisciplinario que se podría tener para el manejo de un proceso patológico. Porque es que cada día estamos viendo más enfermedades, pero la ciencia nos ofrece muchas cosas. Y de pronto en esa incertidumbre del tratamiento nos llegan pacientes, sigamos doctor Germán para que ella nos cuente su caso clínico, perdóneme Gustavo el micrófono, sí. Y podamos conocer de esas ayudas terapéuticas que se le pueden realizar al paciente. ¿Cómo es tu nombre? Olga Casas. Cuéntanos qué te pasa, Olga. Doctor, hace 29 años tengo una siringomielia. Esa siringomelia comenzó cuando tuve a mi primer hijo, me colocaron una raquidia. Yo era una persona normal. Y de ahí empecé a perder la fuerza en las piernas, un dolor en la columna, donde habían colocado la inyección. Y poco a poco fui perdiendo la fuerza, me hicieron cirugías en la columna, cada que hacían la cirugía empeoraba cada día más, hasta que fue bajando como el ánimo mío y todo, ya quedé en la silla de ruedas hace 14 años que no camino. Y supe del doctor Rojas en octubre del año pasado. Llegué con un dolor tan fuerte que me iban a hacer ya colocarme cateterismo para poder orinar. Entonces él con la terapia neural me colocó en la columna, los brazos ya no los podía mover, era un dolor muy fuerte a levantarlo así y ya gracias a Dios estoy mejor. Bueno, doctor Germán, es un proceso que afecta al sistema neurológico, es un proceso degenerativo, progresivo, es un proceso que tiene un contexto hereditario o también puede tener un contexto de tipo genético, pero lo importante era lo que decía ahora el doctor Gustavo, es buscar ese tipo de ayudas terapéuticas. A ustedes los veían ahora con unos imanes en las manos. Así es. Una historia clínica como esta, obviamente ella está en tratamiento con su neurólogo, ella está en tratamiento con todo un equipo interdisciplinario de profesionales con sus medicamentos que obviamente le han dado unas expectativas o le han cerrado otras. En el caso del electromagnetismo, ¿por qué no miramos un procedimiento que se le pueda estimular o qué es lo que hacen los imanes? Pasemos con la paciente para que las personas conozcan estas ayudas complementarias. Cómo no. En primer lugar, el sistema de valoración que tenemos nosotros es preguntar al organismo. Y esta es una de las maravillas que tiene el biomagnetismo, porque el terapeuta entrenado entra en un diálogo con el cuerpo del paciente, como que estuviéramos conectados en red. La paciente tiene la información y yo tengo el entrenamiento para hacer las preguntas respectivas. Y
para obtener la respuesta, pues lo usamos a través de una respuesta neurofisiológica que nos da el organismo, que es mediante el acortamiento de las piernas. De ese modo es como la podemos valorar. Suelta tus piernitas. ¿Ya? Démosla acá. Así. Si quieres te sientas allí. No, ahí está bien, sí. Perfecto. Flojita, flojita. Ahí, firme. Eso. Mira, en este caso, pues, como podemos ver, sus talones están iguales. No sé si lo pueden registrar. Y después yo comienzo a hacer preguntas respecto de estas distorsiones del pH y puedo, cuando me da la respuesta, hacer la corrección respectiva. Y puedo preguntar, pues, por virus, por hongos, por parásitos, por bacterias, por cualquiera de estos elementos que hayan y también por las estructuras. Muchas personas se preguntarán en el tema de los imanes, ¿en qué parte o la parte magnética que ustedes utilizan terapéuticamente, en qué partes del cuerpo se utiliza, por cuánto tiempo, con qué periodicidad? Sí, utilizamos, una vez que encontramos un patógeno, se produce el acortamiento, como se puede ver aquí, y entonces procedemos a colocar, por ejemplo, en supraespinoso, ponle uno por favor. Lo ponemos aquí en el supraespinoso y fíjense el acortamiento que se produce. Ahí está la carga alcalina y luego pues esto procedemos a corregirlo con otro punto que ya lo tiene allá, un poquito más hacia afuera e igualamos. Y eso es lo que hacemos. Estamos corrigiendo esta desviación de la carga alcalina y de la carga positiva, la polaridad. ¿Cómo es la polaridad de los imanes? ¿Cómo la manejas en este caso? En este caso, pues encontré un patógeno que está ubicado en el supraespinoso y esta bacteria, pues así es el resultado de las investigaciones, la podemos corregir porque se codifica en el supraespinoso, la carga negativa, y del otro lado pues ponemos la carga positiva para emparejar, y así podemos nosotros hacer las preguntas respectivas y hacer un recorrido por todo el organismo que va de parietal, temporal, mastoides, pineal, oído, ojo, sien, párpado, ceja, preauricular, etcétera, etcétera. Tenemos aproximadamente pues unos 300, 350 puntos debidamente reconocidos y establecidos. Entonces se le inicia un proceso continuo terapéutico a la paciente para ir cerrando el ciclo o para estimular su proceso patológico. Hacemos un escaneo o un rastreo que es una sola vez, que le hacemos y le corregimos. Y luego pues podemos hacer una segunda sesión en la cual volvemos a verificar esto y a ver qué adicionalmente encontramos. Ok, vamos a ir a este corte comercial mientras ya está en todo este proceso terapéutico y lo estaremos continuando en el transcurso del programa. Ya regresamos. ¿Sabía usted que el biomagnetismo médico es un sistema terapéutico desarrollado por el Dr. Isaac Goiz Durán? En esta terapia se utilizan potentes imanes para combatir parásitos, bacterias, hongos, virus y otros gérmenes que son la causa de diversas enfermedades. Esto es Medicina para Todos. Quiero contar otro caso clínico y yo quiero agradecerles a los pacientes que comparten con nosotros este programa. Aquí lo que queremos es compartir vivencias, experiencias médicas. Aquí no estamos contando si esto le sirvió, lo curó o no. No, lo que queremos es simplemente que nos demos cuenta de todo lo que se le puede ofrecer a un paciente. Andrés, cuéntanos tu caso clínico y gracias por estar con nosotros. Bueno, tengo una obstrucción intestinal en este momento y me ha costado pues evacuar últimamente bastante. ¿Qué fue lo del viaje? Cuéntanos la historia. ¿Te fuiste para Ecuador y qué pasó? Pues me dio una trombosis venosa profunda y pues
Pues creo que ya la he ido superando, pues he estado en general bien, pero también surgió este problema de manera secundaria y me ha afectado un poco. Él iba para Ecuador y estuvo 20 puntas de horas en un viaje, en un bus, y a los 2 días de estar en el viaje empezó a sentir un dolor en la pierna, ¿no? Sí. Y posterior a esto se le inicia un tratamiento y a raíz de todo esto empieza un proceso de estreñimiento, ¿no? Se demoraba varios días para del cuerpo y empezó a bajar de peso, al punto que ha bajado ¿cuántos kilos? Unos 12 kilos más o menos. Pero él entró en un temor de volver a comer. ¿Usted le da miedo comer? ¿Por Sí, qué? porque es que como no evacúo con frecuencia, entonces tengo temor de comer y sí, básicamente eso. Pero, ¿y es que le duele parar del cuerpo o no? No. Es que no logro hacer, no baja. Y por eso no come. Sí, en parte es por eso. Y eso le ha creado a usted un estado de angustia, depresión, de tristeza. Sí, Y el trabajo se le alteró totalmente. Bueno, yo quiero que ahora que están todos mis compañeros médicos acá, nosotros insistimos mucho en la parte del alma, porque hoy veíamos el caso clínico de Andrés y nos llamaba mucho la atención porque la mamá decía, a Andrés se le apagó el motor, se le bajó la energía, él está sin energía, dice la mamá, ¿no? Que está en nuestro ser, y él ya no le encuentra ganas a la vida ni entusiasmo, entonces él no come, no da del cuerpo, no tiene comida para dar del cuerpo. Él lo ve desde el punto de vista de tener una obstrucción intestinal, pero en la historia clínica uno se da cuenta que su organismo está funcionando adecuadamente. No sé si alguno de nuestros compañeros quiere hacer alguna anotación de este caso clínico, lo que nosotros tanto insistimos en la parte cómo la enfermedad afecta nuestra parte espiritual y nuestra alma. Doctor, ahí tienen un micrófono. Bueno, Andrés, lo vimos el día de hoy en consulta y pues es algo físico, ¿sí? Pero cuando vimos que estaba afectado más es de su parte emocional, de su parte mental, y en Andrés vimos un gran miedo. Entonces vemos cómo una tromboflebitis profunda afectó sus 3 aspectos, ¿cierto? El aspecto físico, su aspecto emocional y su aspecto espiritual, que siempre hemos dicho que es la integralidad del ser humano en la evaluación médica. Doctor Juan Pablo Herrera. Yo creo que es muy importante evaluar que el paciente, al tener ese bloqueo en la parte vascular y posteriormente en la parte digestiva del colon y no poder dar adecuadamente del cuerpo, se corrobora que, por ejemplo, en la medicina tradicional china, los acoplados son el intestino grueso y el pulmón. Y el pulmón tiene que ver mucho con el espíritu, con el chi, con la energía, con aspectos transpersonales muy importantes. Entonces hay que concientizarlo, hay que hacer un dinamismo del reino mutante del metal, tanto en la parte respiratoria como en la parte digestiva, para que él pueda reaccionar y poder querer comer y poder dar del cuerpo. Si no da del cuerpo, entonces sus toxinas van a generar más daño y puede tener, digamos, otras posibilidades de daño en su parte vascular. Sí, doctor Juan Pablo. Doctora Luz, ¿va a hacer alguna anotación? Sí, efectivamente existen unas leyes del universo y a mí siempre me gusta traerlas al campo de la salud. Y estamos hablando del miedo. Hay una ley que dice, todo aquello que temas, así será. El miedo es un catalizador para traer, digamos, otras circunstancias que pueden ocasionar una enfermedad o bien empeorar, digamos, un asunto que uno tenga relacionado con la salud. Entonces, desde el punto de vista energético, es muy importante mirar ese miedo de frente, hacer conciencia acerca de qué es lo que realmente se esconde detrás del miedo y trabajar inicialmente este aspecto, porque la salud comienza y termina en la mente. Doctor Jorge Mena, usted mientras hablaban nuestros médicos estaba iniciando un proceso, como lo hacíamos con la paciente, con los imanes. Así es. Vamos nosotros a continuar todo este aspecto importante de una terapia tan
tan linda como es el magnetismo. Sé que muchas personas van a tener de pronto intención de tener informes porque se van a llevar a cabo unos congresos en Bogotá. Quiero que tengan presente este teléfono 313-674-2301. Allí ustedes en este teléfono tendrán informe en 313-674-2301 o van a buscar en internet gustavovázquez@biomagnetismo.net.co. Para nosotros es motivo de mucha alegría estar compartiendo cada día estos temas con todos ustedes. Vamos a este corte comerciales. Estamos entonces en dos casos clínicos. Yo con esto no quiero decirles a ustedes que este sea el tratamiento, no. Aquí les estamos contando que es tan amplia la gama terapéutica del proceso de la enfermedad que les estamos contando que existen unos procedimientos que se hacen con unos estímulos a través de unos imanes manejando esa energía. Y la gente dirá, pero que le pongan a uno un imán. Yo quiero contarles dos descubrimientos antiguos que existen para darnos cuenta acerca de las energías. Cuando no existía la electrónica ni nada, inventaron estas dos barras que han sido muy estudiadas, que nos miden las redes electromagnéticas. Y uno se puede dar cuenta, por ejemplo, mirar la energía de Jorge, qué pasa con el micrófono, cuando yo junto el micrófono y miren la energía, y uno puede ir mirando todos los campos electromagnéticos en una propiedad. Luego de esto, llegó un descubrimiento ya mayor cuando llegaron los ingenieros electricistas y encontraron este aparato que mide los campos electromagnéticos, las radiaciones. Entonces, yo lo pego al celular, al micrófono, y él me puede marcar cuánta radiación me puede dar este micrófono pegado a mi cuerpo determinado tiempo, o el celular, o estas lámparas fluorescentes. Yo me pongo a ver a todos mis compañeros, en el máster. Quiero contarles que detrás de este estudio hay una cantidad de compañeros en un sitio donde no hay ventanas, donde hay una gran cantidad de equipos para poder hacer televisión. Y con toda seguridad uno llega por la tarde y ellos están cansados, estresados, y uno los toca y les pasa la corriente. O se quitan una camiseta de licra y bota chispas. Este aparato mide todas estas radiaciones y hasta dónde llega. Entonces, esto demuestra, como la nota que nos decía que descubrieron el electroencefalograma, el electrocardiograma, la electromiografía, para medir mi energía. Pero esa energía se altera cuando yo tengo un Wi-Fi, tengo el celular en el bolsillo, estoy con el computador al lado tantas horas al día, tengo las lámparas fluorescentes. Entonces toda esa energía se altera. Finalmente, lo que están haciendo Jorge y Gustavo con estos dos casos clínicos es tratando de armonizar esa energía en el cuerpo a través de estos imanes. Jorge. Así es, efectivamente. Tenemos identificado pues un acortamiento. Hay personas que inclusive dicen, a mí cuando me tienen que hacer la ropa, un pantalón, me lo tienen que hacer más corto. Y eso es lo que encontramos en este caso, que una pierna inicialmente estaba más corta que la otra. Con el tiempo pues, y con las investigaciones se establece que existe una respuesta al miedo. Y esa respuesta al miedo produce el acortamiento de todo el hemicuerpo. Y eso es lo que nosotros corregimos. Y justamente en el estrés lo que sucede es que la sangre va hacia las piernas y hacia los brazos en afán de lucha, de huida. Esa es una respuesta de la evolución y no fluye hacia el sistema gastrointestinal. En este caso no está fluyendo y por eso el peristaltismo, el movimiento o el tránsito intestinal no se lleva a cabo. Y de ese modo estamos corrigiendo este acortamiento y logramos igualar las dos piernas. Sí, pero como lo decían nuestros médicos invitados, doctor Jorge Mena, él hace la tromboflebitis, se encuentra en otro país, entra en su estado de enfermedad, se angustia, se deprime, empieza el problema digestivo, llaman a la mamá, vénganse que su hijo está malo y lléveselo, que aquí ya no sabemos qué hacer con ese muchacho.
Y todo eso le pega a él de tal manera, como lo decían ellos, que él entra en un estado de tristeza, de depresión, de angustia y Así es. demás. Y el otro punto que estamos corrigiendo también, porque esto tiene un alcance que no solamente se puede trabajar con los microorganismos, sino también llegar a otros campos, como es la parte psicológica, la parte anímica, la parte espiritual, emocional, y aquí justamente en las rodillas es donde se concentran los miedos. Y estamos impactando aquí para corregir esto, pues, y ayudar en la evolución del paciente. Doctor Juan Pablo y doctora Lucy, yo quiero que hagamos una ampliación en esto porque él ya se metió en la medicina china, que hablan del cuerpo, los miedos, el hígado con las iras y demás. Y la gente dirá, pero ¿cómo que este médico viene y nos habla que las rodillas nos representan parte de los miedos? ¿Cómo es eso de la medicina china y la interpretación de las enfermedades? Bueno, inicialmente el miedo es parte del reino mutante del riñón. El riñón y los órganos sexuales son la madre de los huesos, entonces pues hay mucha analogía y hay mucho cierto de eso. Es importante que él empezó con un proceso vascular en el cual hubo una trombosis de las venas profundas de su cuerpo que tiene que ver con la parte tanto de la posición que tenía él en el carro, el cansancio que tenía y de pronto las expectativas que tenía él. Porque si vemos, es una persona demasiado joven y uno esperaría esa patología en una persona de más edad para que se generara eso. Entonces, si en una persona joven encontramos que también tiene un proceso psíquico importante, entonces se puede venir una cascada de patologías como sucedió en él. Doctora Lucy. En verdad yo quería hacerle una pregunta al terapeuta. Cuando haces la pregunta inicial hablaste de virus, hongos y bacterias. Y yo inmediatamente me pregunté, ¿y las toxinas psicológicas, las toxinas emocionales o las toxinas químicas? En el caso de Olga, por ejemplo, contemplamos incluso la posibilidad de que el anestésico fuera tóxico. Entonces, ¿cómo funciona en esa parte la radiestesia o el electromagnetismo o los magnetos? En este momento nosotros complementamos el biomagnetismo con un término que se llama la bioenergética, en donde hacemos una comunicación binaria entre las células del organismo del paciente y yo como terapeuta. Cuando llegamos a temas, ejemplo, emocionales, podemos mencionarlos. Nuestro subconsciente y nuestras células lo saben. Miedo, ira, gula, envidia, pereza, resentimiento. Y en ese momento hay unos puntos que están asociados con esos temas emocionales. Al estar asociados hay dos aspectos. Uno, ubicar en los pares biomagnéticos correspondientes con cada punto, con cada emoción. Y lo otro, concientizar al paciente de que esa emoción indirectamente le está afectando en su salud. Con biomagnetismo, no es una terapia no invasiva. Al ser no invasiva no estamos inoculando, no es una vacuna. Ejemplo, si yo tengo influenza, virus, una gripa y hacemos nuestra terapia, nuestro rastreo, impactamos los puntos en donde se presenta este virus, el paciente queda equilibrado. Sin embargo, si vamos a un entorno, bien sea familiar, laboral, en el bus, en la calle, y nos recontagiamos, si nuestro sistema inmune está bajo, es muy factible que nos volvamos a reinfectar. Entonces, el objetivo es mantenernos en equilibrio, tanto emocionalmente, anímicamente, alimentación y en todos los aspectos de nuestra vida. Jorge, yo quiero decir una cosa. Estoy acompañado de varios médicos y cada vez que nos vamos a reuniones médicas, a congresos, uno ve que cada vez estamos buscando cosas nuevas para ofrecerle terapéuticamente a los pacientes. Y escuchaba a mi hijo en estos días una entrevista que le hacían, y él decía, no es que uno en la universidad aprende unas cosas, pero ahí es que sale uno realmente a buscar el conocimiento, con esas bases médicas que uno tiene. Y yo sé que hay muchos médicos que no han tenido la oportunidad, porque la universidad no nos enseña esto,
de saber qué es lo que estamos haciendo. Pero a veces son los mismos pacientes los que nos presionan a tener que buscar otras ayudas terapéuticas cuando hemos recibido cantidad de historias clínicas donde dicen, ya no hay nada más que hacer, lo suyo no tiene tratamiento, tome esto el resto de la vida. Y es por lo menos que tanto profesionales de salud que nos estén viendo y ustedes, pacientes y personas, se den cuenta que la medicina es amplia y hay mucho que complementarle al paciente en sus diferentes terapéuticas especialistas. Ya regresamos después de este corte comerciales. Estamos con un tema bien interesante que es entender lo que nos enseñaron en la universidad, que una célula tenía una carga electromagnética equivalente a menos 80 milivoltios. Que toda esa carga se distribuye en el cuerpo, pero que ante la enfermedad, esa carga, como lo demostraron y lo estudiaron, tengo un estudio interesante que desarrollaron 2 ginecólogos en nuestra región, en compañía de la Universidad Nacional en Ingeniería Eléctrica, cómo medían la carga eléctrica de las células del cuello del útero en las mujeres que tenían cáncer de útero y cómo se alteraba toda esa carga eléctrica. Y así, a raíz de estos estudios, se encontraron métodos diagnósticos, como decíamos ahora, electroencefalograma, electrocardiograma, la electromiografía, pero utilizando todo ese conocimiento eléctrico empiezan a manejar los imanes para hacer ciertas ayudas terapéuticas. Hay una pregunta, doctor Javier Rodríguez. Una pregunta para nuestros panelistas y les quisiera indagar sobre qué componente tienen los imanes. Estamos hablando de imanes, entonces sería muy bueno que le explicáramos al público qué componente tienen esos imanes y qué carga y qué cantidad de carga y qué potencia se maneja para cada patología. Claro, porque uno ve imanes de radio, de equipos de sonido inmensos y hay otros pequeños. En el descanso le estaba comentando al doctor Germán que una vez vi en Cali unos personajes con los imanes de nevera armando de este tipo de imanes para hacer terapias. Entonces me gustaría preguntarles qué material contienen y qué tipo de carga. Doctor Jorge Mena. Bien, existen 2 tipos de imanes, unos son de cerámica y los otros que se fabrican en la actualidad son de metal de neodimio, que los fabrican en la China y son de tierras raras. Para biomagnetismo, pues con los de la nevera no vamos a curar, necesitamos que tenga mínimo 1000 Gauss. Los imanes que normalmente se consigue pues y que necesitamos para esta terapia pues entre 3500, 5000, 6000 Gauss está bien. Si supera ese gaussaje, la manipulación se torna peligrosa y uno se puede lastimar, pero con mínimo 1000 Gauss cumplimos nuestro objetivo, que es corregir pues las distorsiones del pH. ¿Cuántos imanes? Digamos, a Andrés, yo vi que usted le colocó en la parte lumbar unos imanes, en los de la rodilla, en la cabeza, si ustedes ven acá, él estaba sosteniendo, Andrés, sosténgame el imán que tiene en la cabeza. Entonces, todas estas, digamos, estos estímulos son por cuánto tiempo, cada cuánto, por qué esos sitios en el caso de Andrés y los otros de Marta. En la zona cercana a la zona Torri, digamos a la mitad del mundo, se requieren 3 minutos nada más para producir esta despolarización. Conforme nos alejamos hacia el polo norte o hacia el polo sur, se requiere de más tiempo. En la zona de la Florida, por ejemplo, se requieren 10 minutos, en la zona de más al norte, pues 12 hasta 15 minutos. Y esta impactación se realiza una sola vez, no se necesita más. Hay muchos pacientes, por ejemplo los niños, tienen que ser revisados una sola vez y si el terapeuta lo hace eficientemente, pues es suficiente, no requiere de una nueva terapia, quizá un control dentro de un tiempo. Recordemos algo, que así como este imán tiene una carga positiva y una negativa, así pasa con la Tierra y la Luna. Son cargas, que es lo que permite que hasta en el universo funcionen las cosas. Gustavo, quería una impresión con respecto al caso de Marta. Sí, Olga. En Olga hemos hecho un rastreo completo, hemos encontrado 4 puntos donde tenemos el pH en desbalance. Uno de ellos fue el primero que lo hicimos con el doctor Jorge, que fue en supraespinoso.
también otro en píloro duodeno, hay un desbalance energético en esos puntos, en cuadrado lumbar, lado derecho, lado izquierdo, y en glándula salival. Cabe anotar que en este momento, acá en Colombia, un promedio entre 5 o 6 minutos basta con colocar los imanes para que estas cargas se neutralicen y llegue un equilibrio a nivel del pH. Ustedes, yo creo que les ha pasado con frecuencia que tocan algo y les pasa corriente, un electrodoméstico, dependiendo del calzado que tengan. O hay personas que dicen, no, yo me paro en algo de caucho para que no haga polvo a tierra, que es muy importante entender todo ese concepto de los campos electromagnéticos. Quiero que nos dejen un mensaje final para terminar nuestro programa acerca de estas ayudas terapéuticas. Sí, pueden pues asistir a nuestros cursos, a las terapias. Hemos formado aquí en Colombia pues aproximadamente unos 500 terapeutas que han ido a México para formarse con el Dr. Gois, a Ecuador también, y ahora pues que vengo aquí pues y muchas gracias a Colombia de recibirme en este hermoso país. Gustavo. Esta terapia es totalmente integrativa, no tiene mayores contraindicaciones, solamente hay tres posibles contraindicaciones. La primera y principal es personas que hayan recibido o estén próximas a recibir quimioterapia. La segunda, personas que tengan marcapasos, se les puede aplicar sin acercar los imanes al marcapaso. Tendrían que ser imanes muy bajos, pero se les puede realizar. Y el tercero, mujeres que estén en embarazo durante los 3 primeros meses, no se recomienda impactar el vientre, pero de resto se puede impactar desde niños, jóvenes, adultos mayores. Es totalmente compatible, integrativo con cualquier tratamiento, porque todos estamos buscando equilibrar y buscar la salud del paciente. No olviden que este programa lo pueden ver en remisión a las 6 de la mañana y es un tema que deja muchísimo de qué estudiar. El curso que van a llevar a cabo ellos en Bogotá, ustedes pueden tener informes en el teléfono 313-674-2301 y en el correo gustavovasquez@biomagnetismo.net.co. Yo quiero agradecerle a nuestros panelistas, quiero agradecerle a nuestro grupo de médicos que nos apoyan en nuestros parques de la salud y especialmente a Olga y Andrés que quisieron compartir con todos ustedes sus casos clínicos. Felicidades, gracias por estar en Conexión Vital.